Muy bien, muchísimas gracias, Claudio. La seguimos en un ratito. Recién Claudio hablaba, ¿no?, de la toma de tierras, de la preocupación que hay en general con respecto a esto, y nos vamos a ir hacia Entre Ríos, porque hay una gran movilización en Entre Ríos en este momento, hora de definiciones. Vamos a hablar con Juan Cruz Butilovsky, periodista en Entre Ríos. La movilización tiene que ver con la toma de parte de un campo de la familia Etcheverre. Hablamos de Luis Miguel Etcheverre, ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri. Ahí estamos viendo imágenes de la situación que se está viviendo en este momento allí en Entre Ríos. Juan Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias, Juan Cruz, por atendernos. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿cuál es la situación ahora allí? Hace un ratito terminó lo que sería una especie de asamblea de los productores que ahí se estaban manifestando, una especie de cuarto intermedio también, incluso para poder comer, a la espera de lo que es una audiencia programada para las 16:30, en la cual tanto la querella en representación de los tres hermanos Etcheverre y la Fiscalía a cargo de Omar Sovco pedirán lo que es el desalojo de los terrenos de la estancia Casa Nueva, que ha sido tomada por Dolores Etcheverre, una de las hermanas de los tres, del exministro y de los otros hermanos, en un conflicto familiar de mucho tiempo que tuvo la particularidad en esta última semana de la inclusión de Juan Grabois con lo que es el denominado Proyecto Artigas como parte de esta cuestión política que se va a dirimir en un ratito en audiencia judicial. Juan Cruz, ¿está claro cuáles son los derechos que tiene Dolores Etcheverre sobre ese campo en particular? Vos sabés que si hay algo que no caracteriza esta situación es la claridad, porque desde un lado, del lado de la familia del exministro, aseguran que ellos poseen los títulos de propiedad. Efectivamente, esto es así. ¿Qué es lo que dice Dolores Etcheverre? Sí. Que ella firmó esos acuerdos de cesión bajo presión y que eso tendrá que dirimir la justicia. Lo que nosotros tenemos como información es que efectivamente Fiscalía ha comprobado que los títulos de propiedad los tienen en mano los hermanos Etcheverre y que en todo caso, si la cesión en su momento fue hecha bajo alguna presión, será materia de investigar, pero claro, que por ahora tiene propiedad el exministro y sus hermanos. Claro, o sea que lo que en realidad ahora lo que habría que investigar es esto que vos explicabas recién, Juan Cruz, ¿no? Lo que dice Dolores Etcheverre, que ella firmó esa cesión, que según lo que dicen los hermanos y la propia madre de Dolores Etcheverre, se le pagó dinero a cambio y también con otras propiedades, ¿no? Este porcentaje de las tierras. Es lo que queda por resolver. Lo cierto es que no tiene nada que ver con lo que va a pasar en la audiencia dentro de un par de minutos, porque lo que está en cuestión ahora es si la intrusión de Dolores Etcheverre y de la gente del Proyecto Artigas es legal o no es legal. En todo caso, será materia de investigación posterior en la otra causa. Incluso Dolores habló de una causa en Comodoro Pi, de la cual conocemos poco todavía hasta el momento, y la intervención de la Procelac. Será cuestión de que eso se investigue en paralelo. Mientras tanto, la propiedad sigue siendo los hermanos Etcheverre y eso transforma la acción que estamos viendo aquí en Santa Elena en una presunción de delito, ¿se entiende? Juan Cruz, ¿cuál es la posición del gobierno de Bordet frente a esta situación? Hoy lo que se conoció fue un comunicado del ministro de la Producción, Juan José Bailo, en defensa de la propiedad privada. Es la única postura pública que ha tomado. También es cierto que ha guardado cierta pasividad en estos días de conflicto. Estamos alrededor de una semana llevando adelante este conflicto. Hasta el momento no había habido una pronunciación, pero sí en el día de la fecha, Juan José Bailo emitió un comunicado donde respalda la propiedad privada y donde también respalda el derecho a manifestarse. Hay una cuestión que ustedes entenderán, estamos en plena pandemia, sí, la claro, concentración de gente tiene una polémica aparte de la cuestión de fondo en sí. Bueno, el ministro también respaldó la manifestación, lo que sí pidió cierta prudencia en el cuidado de la pandemia, pero también cierta prudencia porque había como una especie de, tanto de un lado como de otro, de caldo de cultivo de cierta tensión. Yo lo que viví hasta hace un ratito en ese acto fue que más allá de alguna expresión en particular, las dos partes estaban en cierta calma. Creo yo, a la espera de lo que es la resolución judicial, los productores decían, de acá no nos vamos hasta que la justicia disponga el desalojo.
adentro están a la expectativa de que esto no ocurra, obviamente, Sí. pero bueno, es parte de lo que tiene que resolver la justicia ahora, el juzgado de garantías. Ahora, Juan Cruz, esto que supuestamente se iba a resolver a las 4 de la tarde se llevó ahora a las 4:30, o sea, en minutitos más vamos a conocer, ¿no? Esa resolución, a ver si ordenan o no el desalojo y si lo ordenarían también en el día de hoy. Digo, ¿cuántas personas están allí en este momento acampando o tomando esta parte de la propiedad en Santa Elena, Juan Cruz? Mirá, lo que nosotros pudimos observar, para que sea gráfico, la Casa Nueva tiene un ingreso al predio en general que nosotros los periodistas pudimos acceder a lo que es el ingreso al casco principal. Ahí sí nos frenaron. Estuvimos en un diálogo, la verdad que bastante cordial con los manifestantes. Lo que yo vi ahí es alrededor de 50 personas, 45 personas. Esto no quita que pueda haber más personas en un costado de la estancia que nosotros no hayamos podido ver, digamos, pero te tengo que decir un número entre 45 y 50 personas hay ahí adentro. ¿Se sabe, Juan Cruz, si tienen algún tipo de armas o de algo para defenderse o para ejecutar la toma como lo hicieron? No, mirá, de hecho el ingreso fue completamente pacífico. Yo entiendo que el exministro ha salido a decir que fue violento. Creo que él lo que busca es un juego de palabras por la acción en sí, que tiene un carácter de ingresar. Pero lo cierto es que Dolores fue a esa estancia la misma cantidad de veces que sus hermanos, entonces no tuvo que mediar ninguna violencia para ingresar. Y yendo a la pregunta en concreto, yo la verdad que no vi ningún tipo de armas, ningún tipo de palo, ningún tipo de elementos que pueda presumir algún acto de defensa mediante la violencia. De hecho, tampoco es que había caras tapadas ni nada por el estilo. La verdad que los que estaban allí no solo nos atendieron con suma cordialidad, sino que ellos explican su postura con total tranquilidad y nosotros pudimos escucharlo y pudimos tomar sus testimonios. Claro, cuando él habla de violencia, se refiere a la violencia de que te tomen una propiedad privada si en realidad vos no tenés, claro, si vos no tenés los papeles que te respalden. Ahora, Juan Cruz, es igual interesante esto que nos estás contando porque también la gran expectativa está en cuanto a la resolución que se tome ahora a las 4:30 y si el juez decide dar esta orden de desalojo y que después esto siga como materia de investigación, como bien explicabas vos recién, por parte de esta interna que tiene la familia. Bueno, ¿cómo sería ese desalojo, no? Bueno, nosotros tratamos de averiguar si el desalojo se iba a dar de manera inmediata en el caso de que el juzgado de garantía resuelva el desalojo. Preguntamos de manera off the record al menos para que nos digan, y la verdad es que no nos adelantaron información. Yo creo que con cierta lógica para evitar que se filtre algo que incluso debe tener cierta estrategia judicial a la hora de desarrollarlo, con las garantías de que todo ocurra en paz. Había un fuerte operativo policial de manera preventiva, alrededor de 100 efectivos de tanto de Policía de Entre Ríos como la dependencia de Avigeato, que es un poco la dependencia de delitos rurales. El operativo es fuerte y creo que lo que está tratando de garantizar el Estado entrerriano en esta circunstancia bastante compleja es que todo lo que ocurra dentro de la tranquilidad y que no haya ningún acto de violencia por ninguna de las partes. No sabemos si en el caso de que el juzgado de garantía en un rato resuelva el desalojo, si se va a desarrollar de manera inmediata o si se va a buscar alguna otra estrategia para cumplir con esto que estaba diciendo, que se cumpla la medida judicial, pero que no sea afectado ninguno de los participantes. Digamos. Juan Cruz, te pido un momento, porque vamos a escuchar el momento en que el exministro Luis Miguel Echeverre hablaba allí mismo en Entre Ríos. Perfecto. Hoy a las 4 de la tarde le va a pedir al juez Flores, al juez de Garantías de la Paz, el desalojo de esta propiedad a la tarde. Es parte de algo mayor lo que está pasando hoy acá. Como ustedes saben, ya hubo usurpaciones en el sur. Anoche ingresaron y tomaron la municipalidad de Olavarría. Esta mañana la de Junín. Hace unos días también en Tucumán. También esta mañana y ayer en la provincia de Jujuy. Es una organización que está llevando un raíz delictivo organizado. Por eso creemos que es tan importante lo que va a pasar esta tarde.
Bueno, esto acaba de suceder, ¿eh? Esto que estaban escuchando a Luis Miguel Echeverría acaba de suceder allí en Entre Ríos. Estaba hablando, bueno, de la resolución a las 4 de la tarde. Juan Cruz recién nos decía bien que esto se retrasó para las 4:30, así que en minutitos nada más, Juan Cruz, vamos a saber la resolución. Quería preguntarte, Juan Cruz, si dentro de la gente de Grabois, que está allí acampando en este campo, está también Dolores en este momento. Sí, sí, ella está desde el momento que entraron al predio, al casco principal de Casa Nueva. Ella ha permanecido allí y lo pudimos comprobar hoy, se vio desde lejos. Nosotros no pudimos entrevistarla, pero sí otros colegas la entrevistaron y ella permanece en ese lugar, digamos. Juan Cruz, ¿cuál es el ánimo que hay en la opinión pública de Entre Ríos respecto de lo que está sucediendo allí? Y yo creo que, a ver, lejos de arrogarme la capacidad de interpretar a la totalidad de la sociedad, lo que te puedo decir es que la familia Echeverría acá causa luces y sombras. Por un lado está el sector más ligado a la producción y que quizá también haya sectores ideológicos, políticos que tienen cierta pertenencia con lo que es el espacio al que los Echeverría habitualmente participan, que hay un apoyo. Pero también es cierto que la familia Echeverría tiene una tradición muy polémica en nuestra provincia y que eso no escapa a la realidad y a la sociedad en general. Hay muchos que no son pro Echeverría, por así decirlo, aquí en la provincia, y lo que para ustedes quizá es una lógica novedad, para nosotros no deja de ser un capítulo más de una historia que viene hace tiempo. La particularidad de todo esto es la intervención novedosa de Juan Grabois. Claro. Hasta el momento, este es lo que le da quizá el carácter nacional, ¿se entiende? Pero para nosotros, los entrerrianos, un conflicto interno de la propia familia Echeverría no es tanta novedad, y tampoco es un conflicto ligado al entorno de los Echeverría, porque hay un libro entero incluso escrito en base a los conflictos históricos de la familia, ¿se entiende? Claro, pero es interesante esto que marca Juan Cruz, porque una cosa es la interna familiar, ¿no? Que bueno, es una familia, es una familia más de Entre Ríos, vos la conocés bien, digo... Sí, yo te quiero corregir, no es una familia más porque es una familia que le ha aportado gobernadores a nuestra provincia, es una familia de las históricas tradicionales que, si nos tenemos que remontar, tenemos que ir a la historia de Urquiza, digamos, para que entendamos lo arraigado que está la familia Echeverría a la provincia. Está bien, y el peso histórico también que tendrán. Ahora, Juan Cruz, no, lo que quería hacer referencia era esto que vos marcabas recién, ¿no? Cuando aparece en escena Juan Grabois y su gente, esto cambia de color, pasa de ser solamente una disputa familiar, con todas las aristas que pueda tener una disputa familiar o el peso que pueda llegar a tener la familia en la provincia, a ligarse directamente con la situación que se está viviendo en otras tomas de nuestro país, ¿no? Es lo que recién mencionaba Echeverría y decía recién en su discurso allí en la manifestación, ¿no? Porque esto ya sí toma otro color. Estamos hablando de 50 personas del movimiento de Grabois ocupando tierras de un productor. Sí, además, sin duda, además no esperaron a resolver un conflicto por la vía judicial, ocupan y ejecutan un hecho político en clara violación de la legislación vigente, porque acá lo que hay es, si hay un conflicto y si hay una parte que se arroga la propiedad de esto, debería dirimirlo la justicia y no hecho por mano propia. Digo, esto también sí, es lo que genera también un conflicto de otra naturaleza, ¿no? Está claro que es un hecho político, además de lo que tiene que ver con la causa, con el expediente judicial. A mí esto ya es interpretación propia y comparto con algunos colegas que lo hemos charlado. La injerencia de Grabois es un flaco favor incluso a la cuestión, al lado político que representa el exministro, porque claramente esto alimenta esto que ustedes estaban diciendo, la posibilidad de interpretar esto como parte de un plan más integral. Claro. La grieta no escapa a esto, son dos costados de extremos de una grieta que hace tiempo el país está inmerso. Es claramente un hecho que anómalo para la historia en sí de la familia Echeverría, que obviamente se circunscribe y se inscribe dentro de esta situación más integral, y es la presencia de Grabois la que le da ese carácter, por supuesto. Juan Cruz, además, por otra parte, hasta aquí no se le conocía a Dolores Echeverría Uraldes vinculación con estos sectores políticos, ¿no es así? No, a ver, si yo te tengo que decir que Grabois o el pensamiento de las organizaciones sociales, por así decirlo,
ha tenido coincidencia histórica con las posturas de Dolores Echeverre, te tengo que decir que no. Claro. Dolores Echeverre viene de una tradición muy similar y de una... No conozco el pormenor ideológico de las posturas de Echeverre, pero es más parecido a lo que piensan sus hermanos, que por lo menos históricamente, yo no quiero decir que una persona no puede cambiar de parecer. Lo cierto es que yo no los ubicaría, por lo menos antes de esta situación, en un mismo bando a Grabois y a Dolores Echeverre. Tal cual. Bueno, Juan Cruz, vamos a estar a la espera entonces de la resolución del juez, que será en minutos nada más y seguramente te volvemos a molestar. Muchas gracias. No hay problema, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. ¿La seguimos en un ratito, Claudio? La seguimos en un ratito, nos vamos a ir a una pequeña pausa en PM.